Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para hacer llegar a sus hogares buena literatura, buena música, temas interesantes y la voz de los grandes escritores de nuestro tiempo, del siglo pasado y de las diferentes épocas. Todo registro audiovisual que tengamos, que sea de valor y que creamos pueda contribuir a hacer de los venezolanos mejores ciudadanos, bueno, nos va a servir y va a encontrar un espacio aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 221 y lo dedicaremos a escuchar una conferencia del gran escritor español Fernando Savater. Si has escuchado o leído algo de Fernando Savater con anterioridad, puedes escribirnos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, indicándonos de qué parte del país nos escuchas y cuál es tu opinión acerca del tema que estemos tratando esta noche. Para nosotros es muy importante recibir tu sintonía diariamente, porque de esa manera sabemos que no estamos solos en la búsqueda de una Venezuela más cultural, más abierta a la intelectualidad y más dispuesta al cambio en positivo, ese cambio lento pero seguro que tienen los libros. Antes de comenzar, por favor, escuchemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, Librería Radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Como comentaba hace apenas unos minutos, esta noche estaremos escuchando la voz del gran escritor español Fernando Savater, uno de nuestros intelectuales contemporáneos más grandes, y espero que ustedes tengan a bien disfrutar de sus palabras. Estará conversando con nosotros sobre la democracia y la ciudadanía, dos conceptos que pareciese que en nuestros tiempos, en nuestros días, están bastante extraviados. Nosotros
queremos también hacer énfasis que este es una conferencia que él dictó en la ciudad de Varsovia en enero del año 2019. Ha pasado bastante agua debajo de ese río. Sucedió el Brexit, por ejemplo, la división de la salida de la Unión Europea de un país tan importante como Gran Bretaña. Pero aún así, todas sus palabras, sus ideas sobre la ciudadanía, sus ideas sobre la importancia de la democracia, de los orígenes griegos de esta, bueno, nos podrían hacer entrar a nosotros en razón de la importancia que tiene la democracia para el bien de la humanidad. Fernando Savater, su nombre es Fernando Fernández Savater Martín. Nació en San Sebastián el 21 de junio del año 1947 en España. Es profesor de filosofía y escritor. Destaca en el campo del ensayo y el artículo periodístico y ha cultivado también la novela y el género dramático. Fue profesor de filosofía en diversas universidades y más tarde de ética en la Euskal Herriko Unibertsitate. Su labor de divulgación y de crítica cultural lo convirtió en un referente para toda una generación en España que convirtió en superventas sus títulos Ética para Amador, que disfruté muchísimo su lectura, del año 1991, y el de 1986, El contenido de la felicidad, ambos libros altamente recomendables. Savater considera la filosofía como una actividad de crítica permanente, de expresión de la subjetividad e incluso de provocación, lo que traslada en sus obras mediante un estilo audaz y expresivo que a menudo utiliza el matiz, la ironía y la paradoja como estructuras de racionamiento. Por otra parte, su estilo ha adquirido un molde literario a través de un proceso gradual de acercamiento a la narrativa en el que se pueden detectar varias etapas. En el año 1976 publicó el ensayo La infancia recuperada, en cuyas páginas se defienden la necesidad de la ficción novelada y la pasión de contar frente a la sofisticación de la narrativa comprometida con la experiencia lingüística y estructural. En su crítica literaria, Savater retoma y propone con entusiasmo la narración fantástica, la historia de contenidos éticos y heroicos a través del análisis de autores y personajes como Julio Verne, Sherlock Holmes, Guillermo Brown, Jack London o Lovecraft. Una etapa posterior de su profundización a lo largo de los itinerarios narrativos se corresponde con Criaturas del Aire del año 1979, en la que una serie de personajes de la historia y de la literatura como Tarzán, como La Bella Durmiente, Drácula, Juliano el Apóstata, Mijaíl Bakunin o el mismo Savater monologan sobre sus vidas, el destino, la violencia, el amor o la muerte, y confirman y desmienten y narran situaciones de su existencia. En el año 1981 escribe su primera novela, Caronte aguarda, narración policíaca que mezcla una trama personal con una conspiración política y que constituye una mediación entre las formas del mal, el delito y la venganza. A esta novela le siguieron los libros El viaje del diario de Job del año 1983 y El dialecto de la vida del año 1985. También ha escrito obras de teatro, entre las que destacan Juliano del año 1981, 20 a Sinapia de 1983 y Guerrero en casa de 1992. Savater es un autor prolífico que se define como un filósofo de compañía, al estilo de los filósofos franceses, no como un filósofo académico y con mayúsculas. Su filosofía es ilustrada y vitalista, su forma de expresión polémica e iconoclasta. Sus opiniones a menudo navegan contracorriente. Su estilo agudo, incisivo e irónico se aprecia de manera evidente en sus artículos periodísticos, género por
cuya escritura tiene preferencia. Se confiesa influido por Nietzsche, Cioran y Spinoza, entre otros. En los 70 se lo consideró durante mucho tiempo discípulo de Agustín García Calvo, pero a partir de 1981 sus caminos se separan ostensiblemente. Como escribe en su autobiografía, Mira por dónde, fue fundamental en mi devenir intelectual y moral encontrarle, no menos que luego despegarme de él. Siguiendo a Spinoza, propugna una ética del querer en contraposición a una ética del deber. Los seres humanos buscan de manera natural su propia felicidad y la ética ayuda a clarificar esta voluntad y mostrar las formas de su realización. Por tanto, la ética no debe juzgar las acciones por criterios abstractos y ajenos a la felicidad propia. Su filosofía política ha evolucionado desde el pensamiento libertario, que mantuvo en los 70 al individualismo democrático, socialdemócrata, liberal y universalista de su etapa posterior. El punto de inflexión de Sabater, joven al maduro, puede situarse en La tarea del héroe del año 1981, donde escribe: he sido un revolucionario sin ira, espero ser un conservador sin vileza. También ha reflexionado a menudo sobre el papel de las religiones en las sociedades democráticas actuales, propugnando un modelo de sociedad laica en su sentido más amplio, que ayude a afrontar no solo los planteamientos teocráticos, sino también los identitarios de etnicismos, nacionalismos y cualquier otro que pretenda someter los derechos de la ciudadanía abstracta e igualitaria a un determinismo segregacionista. Es una cita que estamos leyendo de Sabater. Criticado desde sectores católicos, Ricardo de la Cierva calificó a Sabater y a Francisco Umbral como intelectuales de pandereta que pugnaron en las páginas del País por el récord del despropósito que antes se llamaba blasfemia. Desde coordenadas primero libertarias y luego liberales, se ha opuesto siempre al nacionalismo en general. Ese es el escritor que estaremos escuchando esta noche aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. ¿Ustedes habían escuchado hablar antes de Fernando Sabater? Escríbanme un mensajito de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram, para dejarme sus opiniones. Y ya en el siguiente segmento vamos a poder estar disfrutando de esta maravillosa conferencia Ciudadanía y Democracia, impartida en enero del año 2019 por Fernando Sabater en la Universidad de Varsovia. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Señora directora, señores embajadores, queridas amigas, queridos amigos, bueno, soy yo quien está agradecido por esta posibilidad de haber vuelto a Polonia después de más de 20 años que hacía de mi última visita. Precisamente vine a presentar Ética para Amador hace, como digo, ya 20 años, y en el Instituto Cervantes, y para mí ha sido una alegría tener esta posibilidad de volver a venir, de volver a ver a algunos antiguos amigos y sobre todo de hablar de una cuestión relevante para el futuro de todos nosotros, futuro compartido de los europeos, y saber que hay gente joven a lo que eso le interesa, ¿no? Yo he sido casi 40 años profesor, hace ya bastante que no lo soy, pero mi vida ha estado dedicada a hablar a los jóvenes, y es muy agradable el volver a encontrar todavía ambiente universitario y caras jóvenes
aquí a las que dirigirme, y sobre todo porque son ellos fundamentalmente para los que va este mensaje que yo puedo intentar dar. Los demás, más o menos, bueno, ya las personas mayores cada uno tenemos nuestra vida determinada. Yo recuerdo una vez estaba en Milán, cuando el alcalde de Milán, que en aquel momento era un personaje muy poco simpático, trató de una manera indigna a unos inmigrantes que habían llegado. En fin, una cosa de las que desgraciadamente ocurre mucho, pero que llamó la atención por la forma despectiva en que el alcalde trató a esas personas, y hubo una reacción. Y entonces recuerdo que le preguntaron a Umberto Eco, en fin, qué había que decirle y cómo había que convencerle, ¿no?, a ese alcalde de que lo que hacía estaba mal. Y Humberto dijo: no, a ese señor ya no se le puede decir nada, porque esa persona ya tiene sus criterios, su vida ya es irrecuperable, digamos. Lo importante es qué vamos a decir a los jóvenes que mañana van a tener que elegir alcaldes para que no elijan a uno así. Es decir, esto es el mensaje es a quién vamos a hablar para que no ocurran las cosas que no queremos que ocurran. Yo creo que la democracia es el único régimen político en el que la culpa de lo que pasa la tienen los ciudadanos y no los gobernantes, porque la culpa de los gobernantes la tienen los ciudadanos. Entonces, por eso es importante la educación. Sin educación no puede haber democracia. Incluso nuestros antiguos padres griegos ya sabían que la democracia y la paideia, la educación, iban necesariamente unidas. Y tenemos que educar para que la democracia se llene de contenido, para que no se convierta en una forma meramente exterior, en unas reverencias de funcionamiento burocrático, pero carentes de contenido. Y yo les quería hablar entonces de la aspiración a una ciudadanía europea, pero antes permítanme que haga un pequeño desvío, digamos, antes de llegar ahí, para explicar en qué consiste esa idea de ciudadanía que a mí me gustaría que reclamásemos, que recuperásemos. Nuestra forma de integrarnos en la vida colectiva, los seres humanos estamos condenados a nuestros semejantes, ¿no? Ya como Aristóteles explicó en su Política, el destino de cada uno de los humanos es los otros seres humanos. Nuestros semejantes son nuestra esperanza y nuestra condena también. Bueno, entonces la forma de integrarnos en una comunidad, en una sociedad, en la vida con los demás, pasa por dos fases. Hay la fase de aquello que nos constituye en el origen, es decir, la pertenencia, aquello a lo que pertenecemos. Pertenecemos en principio a nuestra familia, a nuestro contexto social, a nuestro lugar de nacimiento, a los primeros sabores que paladeamos, a los paisajes primeros que vimos. Todo eso nos toca sin que podamos discutirlo. Pertenecemos a eso, no podemos reclamar otros padres que los que tenemos, ni otra familia que la que tenemos, ni otra lengua que la que hemos aprendido en la infancia. Es decir, todo eso, de alguna manera, a eso pertenecemos. Pertenecemos acríticamente. Es decir, eso es lo que nos acoge, de ahí que el hecho de que la vida familiar, los primeros amigos que tuvimos, los primeros paisajes, etcétera, todo eso nos resulta cálido, nos resulta próximo, nos fortifica un poco, ¿no? Nietzsche, que era muy malvado,
hablaba de que todos buscamos el calor de establo, ¿no? Ese calor que se dan las vacas en un establo, echándose el aliento unas al cogote de otras. Bueno, pues a todos en nuestro origen nos gusta vivir así, nos gusta ser acogidos y tener el amor, el amor digamos que no pide nada, o sea, el amor, por ejemplo, de la madre, de la familia. Virgilio tiene en la Eneida un verso, en la Eneida, un verso muy hermoso que dice: aquel que no ha conocido a quien su madre no le ha sonreído, no conocerá nunca la sonrisa de los dioses. Bueno, pues eso es verdad. Lo que proporciona ese cariño, ese afecto, lo que proporciona eso que nos acoge indiscriminadamente, que nosotros no podemos juzgar, todos nos gusta lo nuestro, lo que hemos conocido, de alguna manera todos pertenecemos a algo, ¿no? Esa pertenencia es nuestra primera forma de participar en el mundo. Pero luego, según vamos creciendo, vamos ampliando esa concepción. Entonces ya no nos bastan los amores, digamos, familiares, espontáneos que han acompañado nuestra infancia, sino que buscamos otros amores, otros cariños, otros grupos humanos, los cuales ya son elegidos por nosotros. No elegimos a nuestros padres, pero elegimos a nuestros amores, a nuestros amantes. Eso sí lo podemos elegir. No elegimos la familia o el grupo social en que hemos nacido, pero podemos elegir el partido en el que queremos estar, el grupo político, la empresa económica, industrial a la que queremos participar. Todo eso ya es opción nuestra. Y en cambio, mientras que no podemos renunciar a aquello a lo que pertenecemos, es decir, aunque no nos guste nuestra familia, no nos guste nuestro país, bueno, podemos irnos de allí, pero no podemos cambiarlo por otro porque la pertenencia es una y estamos condenados, digamos, a ella. En cambio, lo demás, los amores eventuales de quien acompaña nuestra vida, las empresas políticas, las empresas económicas, todo eso sí lo elegimos nosotros. Y si no nos sale bien o no, algo que esperábamos mucho, ¿no? Un equipo de fútbol en el cual pusimos todas nuestras ilusiones y después resulta que no era tan eficaz como en el campo de juego como esperábamos, pues podemos irnos a otro equipo de fútbol o podemos irnos a otro grupo. Es decir, vamos optando, vamos participando. Hay una forma de estar en la vida común, que es la pertenencia acrítica. Esto es lo mío, estos son los nuestros, aquí se hacen así las cosas, aquí todos somos así. Y otra cosa es la participación, en la cual uno busca cómo quiere que las cosas sean, cómo quiere que las personas se porten, cómo quiere que sea la compañía que uno elija, cómo quiere que sea el gobierno del país en que vive, etc. Bueno, según vamos avanzando en la vida, esa cosa que se llama maduración, podríamos también llamarlo envejecimiento, pero sería menos cortés, de modo que lo llamamos maduración. Según vamos madurando, nos vamos alejando más de la pertenencia y vamos entrando y dando más importancia a la participación, a lo electivo. La ciudadanía es el reconocimiento de que el ciudadano ya está maduro, es decir, ya ha salido de esa especie de cocún, de esa especie de burbuja meramente familiar, nativa, etcétera, y ha entrado en el mundo de las opciones, de las elecciones, del reconocimiento de otros. Vamos cambiando y vamos pasando de lo que se nos impone a lo que elegimos. Los países son tanto más libres cuanto sus ciudadanos pueden optar o elegir más. Es decir, no están obligados a hacer algo unido a la tierra, unido a los síntomas de lo colectivo, sino que pueden elegir cosas y transformarlo. Eso es la gran aportación que tuvieron los griegos en su día, ¿no? Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, de que cuando Atenas, los atenienses, en Grecia es importante, ellos en los textos clásicos nunca se habla, más que, bueno, si es una localización geográfica se habla de Atenas, pero no hablan
de Atenas como colectivo, lo mismo que nosotros hablamos de España o de Polonia como un colectivo humano. Los griegos no hablan de Atenas como colectivo, hablan de los atenienses. Y cuando Atenas estaba amenazada por los persas, por el gran rey persa que iba a quería invadir Grecia y por supuesto apoderarse de Atenas, entonces en la asamblea los atenienses se preguntaron, bueno, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque evidentemente el gran rey tenía un ejército sumamente poderoso y Atenas era un país pequeño. Y entonces, entre otras propuestas, finalmente se propuso la batalla, pero entre otras propuestas, en principio, alguien propuso y dijo, bueno, oiga, si los persas lo que quieren es quedarse con estas colinas y con la Acrópolis y con nuestros templos, bueno, pues se lo dejamos y nosotros nos vamos a otro sitio. Nos vamos a otro sitio y plantamos, hacemos otra Atenas en otro sitio y les dejamos esta a ellos, y es que tanto les gusta, ¿no? Es decir, los atenienses decían que ellos eran la ciudad. Lo importante de la ciudad eran ellos, sus libertades, sus derechos, su asamblea. Eso era lo importante de la ciudad. El terreno, el paisaje, bueno, todo eso podía ser muy bonito, ellos podían tener un apego porque habían nacido allí, etcétera, pero no era lo importante. Lo importante es que ellos podían llevarse sus valores y plantarlos en otros sitios si hacía falta. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Estamos escuchando esta conferencia Democracia y Ciudadanía que la dicta el gran Fernando Savater. Habían escuchado antes su voz. Escríbeme sus opiniones al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Con nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Son nuestros medios de contacto. ¿Cuánto nos hace falta entender esto, no? Que el ciudadano es capaz de llevarse a su ciudadanía. La ciudad somos nosotros, Venezuela somos los venezolanos. Y no es el petróleo, no es el puente, nos pasa con la zulianidad, ¿no? Queremos afianzar nuestra identidad en objetos que pueden estar en cualquier sitio. ¿Qué tiene de maravilloso el puente sobre el lago de Maracaibo? No tiene nada más allá de lo que nosotros le hemos querido imponer a una obra de arquitectura que ya de por sí tiene más de 60 años. Entonces, no son nuestras casas, las calles, no son las montañas. Caracas no es el Cerro Ávila. El Cerro Ávila tuvo allí a los indígenas algún tiempo, y a Huaycaipuro, y ahora tiene a los burgueses y tiene a un hotel donde se hacen fiestas multimillonarias. Bueno, eso no define el Cerro Ávila ni define a la ciudad de Caracas. El cerro no define la ciudad, sino el uso que le damos. Y creo que así es en cada uno de nuestros espacios. ¿Qué puntos de sus ciudades, de sus espacios en este país creen ustedes que están mal enfocados su identidad ciudadana? Vamos a hacer ese ejercicio. Escríbanme al 0424-672-3597 y díganme dónde estamos trabajando mal, enfocando mal nuestra ciudadanía. Por el momento sigamos escuchando esta maravillosa conferencia sobre la ciudadanía y la democracia. En este caso enfocada, lo que sigue va a estar enfocado en la idea europea, pero intentemos aprovechar esa experiencia de los europeos, quienes han padecido una guerra, quienes pasaron tanta hambre como están pasando muchos venezolanos ahorita, y aprovechemos esa experiencia, ese aprendizaje de cabeza ajena, ¿no?
e intentemos crear nosotros una solución a nuestros problemas que no implique campos de concentración, que no implique asesinatos colectivos, que no implique 80 millones de muertos, que no implique una guerra. Intentemos crear esas soluciones con inteligencia y aprovechemos a los pensadores contemporáneos que tan brillantemente nos lo expresan. Recuerden reportar su sintonía al 0424-672-3597. Bueno, esa es la idea de ciudadanía. Los ciudadanos de la ciudadanía y democracia comprenden ustedes que hay una vinculación. Cuando hablo de ciudadanía, quiero decir la democracia funcionando. Es decir, los ciudadanos son la base en que se apoya la democracia. Lo característico de la democracia es que los valores colectivos están al servicio de las personas y no las personas al servicio de valores colectivos. Esa es la aportación de la ciudadanía democrática. Y los ciudadanos en una democracia pueden cada uno tener, por supuesto, su origen, su cultura, su identidad. Evidentemente, en un principio, los países eran bastante homogéneos, aunque la democracia, fíjense que siempre surge en lugares de mestizaje y de cruce. Los países puros, las razas puras, etcétera, nunca han dado lugar a regímenes democráticos, sino más bien autocráticos. La Grecia clásica era un lugar de tránsito entre Asia, Europa. Había mezclas, como hubo mezclas en la Roma clásica, etcétera. El mestizaje es parte de la fecundidad democrática de los países, ¿no? Es decir, la pureza no engendra, ¿no? Es decir, ni en lo biológico personal ni en lo colectivo. La pureza no da nada más que rigidez autocrática y aburrimiento. Es decir, es el mestizaje lo que produce, digamos, transformación y lo que produce reconocimiento de lo humano. Porque, claro, para reconocer lo humano tenemos que reconocer lo diverso de la humanidad. Si solo estamos acostumbrados a reconocer a los nuestros, no conocemos a la humanidad, conocemos a la familia, conocemos a los vecinos del pueblo y creemos que eso es la humanidad. Los pueblos primitivos en muchos continentes, en el continente africano, americano, en muchos continentes los grupos más primitivos se llamaban a sí mismos el pueblo, la gente, los humanos. Y, digamos, la duda era si fuera de ese pueblo, de ese grupo, los demás también tenían derecho a ser humanos o no. Los bárbaros de los griegos, bárbaro es una palabra onomatopéyica que utilizaban porque eran los que hablaban algo que no se les entendía. El bárbaro era el que hablaba lo ininteligible, ¿no? Lo que no se entendía. Entonces, claro, como los seres humanos son los seres que hablan, para los griegos, había la duda de si todos esos que hacían unos ruidos con la boca que ellos no entendían eran humanos o no. Bueno, eso se ha ido extendiendo, o sea, todavía hoy hay personas que, reconocen la humanidad de los que les circundan y de los que conocen y su familia y de todo eso sí, pero en cuanto se aleja un poco el grupo, ya empezamos a dudar de si hay que aplicar los valores humanos o no. En fin, el cristianismo recogió de los estoicos ese pensamiento de que precisamente son los forasteros los que nos enseñan qué es la humanidad. Plutarco tiene un texto en el que dice que hay que tratar a todos los extranjeros, el inmigrante, el distinto, el forastero, hay que tratarlos como, por supuesto, como iguales, porque todos somos extranjeros. Dice Plutarco, nacer es llegar a un país extranjero. Todos los seres humanos, al nacer, somos inmigrantes, llegamos a un país extranjero y depende de cómo nos acojan que desarrollemos nuestra humanidad o no. De ahí la importancia, digamos, de ese mensaje que tiene la ciudadanía.
no depende de nada exterior, de tradiciones, sino que depende de una voluntad compartida. Lo importante de la ciudadanía no es de dónde viene cada cual, de qué genealogía, de qué raíces, ¿no? Sino depende de a dónde quiere ir con nosotros. Eso es lo importante del ciudadano. Siempre se habla constantemente de las raíces, ¿no? Que es una cosa... George Steiner tiene una página muy bonita en que dice: los seres humanos no tenemos raíces, no tenemos pies para ir de un lado a otro y movernos, y no estamos obligados, como las plantas, a estar en un sitio y a no movernos de ahí, a estar ahí con nuestras raíces, ¿no? Entonces, la ciudadanía es una apuesta por las personas que tienen pies y que no tienen raíces. Por las personas que de alguna manera son capaces de moverse, de ir, de cambiar de lugar, de aceptar a otros que vienen, y que solo les exigen una ley compartida. Lo importante del planteamiento democrático, que, en fin, con todos sus defectos, es la mayor cuota de libertad personal que se ha alcanzado nunca como institución política. Lo importante del planteamiento democrático es que tenemos que elegir una ley común que hemos optado nosotros, que en la asamblea, digamos, se elige esa ley común constituyente, llámese constitución, en cada lugar tiene su propio nombre, pero en fin, la idea esa era la que los griegos, los antiguos, se sentaban en círculo, ¿no? Y ahí en el centro estaba el poder de decisión, estomesón, decían los griegos, estomesón. En el medio estaba el poder, digamos, de decisión, que era algo conjunto. Entonces, esa ley común, aceptada por todos, nos da a cada uno el derecho a ser como queramos. Es decir, el logro democrático, si no existe eso, no hay democracia. El logro democrático es que, aceptando una ley común que todos nos hemos dado, dentro de ese mínimo común denominador, a partir de ahí, cada uno podemos tener nuestros gustos estéticos, ideológicos, religiosos, eróticos, etc. A partir de una ley común que marca los límites de nuestra opción, todos podemos elegir ser como prefiramos, parecernos a quien queramos. Si queremos parecernos a nuestros vecinos, a nuestros padres, muy bien, pero si no queremos parecernos a ellos y queremos ser de una manera diferente, también tenemos derecho. Podemos parecernos a los que queramos o discrepar de ellos y vivir de otra manera. Esta es la opción que ofrece la ciudadanía. Y esta es fundamentalmente la aportación que la democracia ha hecho. Entonces, claro, todas las democracias han venido surgiendo de países a la antigua. Eran antiguas monarquías, antiguos regímenes, digamos, más o menos tribales, autocráticos, etcétera, y poco a poco, a veces por vías revolucionarias, otras por vías más pacíficas, han ido convirtiéndose en las democracias modernas. Todavía, por supuesto, queda mucho camino para desarrollar estas ideas. Todavía estas ideas tienen mucho de deseo, pero esta es la propuesta de la democracia moderna. Y esa democracia es difícil de sostener si no se forma un apoyo, digamos, una serie de grupos que apoyen, de países diferentes que apoyen la democracia. Cuanto más reducida esté a un solo lugar, más amenazada y más difícil es que se mantenga la democracia, y en cambio si amplía su campo y tiene apoyos internacionales, etcétera, etcétera, eso facilita el desarrollo de la democracia. De ahí que ideas como la Unión Europea, etcétera, hayan nacido como formas de hacer efectiva la promesa de la ciudadanía. Ciudadanía y cosmopolitismo forman, en cierta manera, un continuo. Y entonces la Unión Europea, que nació en su momento siendo fundamentalmente una empresa de intereses económicos, la Comunidad del Carbón y del Acero, en fin, estaba pensada centrada en cuestiones económicas, pero poco a poco pidió unos valores compartidos.
Al principio eran valores negativos. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se pretendía era evitar el peligro del regreso de los totalitarismos, sean los totalitarismos como los nazis o los totalitarismos como los bolcheviques. Es decir, las dos amenazas totalitarias que tenía Europa, la Unión Europea lo que surge es frente a esas dos amenazas. Es decir, desde el principio opta por algo que no sea el fascismo ni sea el comunismo. Eso es por la Unión Europea opta en frente de esas dos opciones. Y más o menos, con sus riesgos y sus problemas, eso es lo que se ha venido desarrollando estos años. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Ya este es nuestro último segmento. Espero que sea de su agrado y que toda esta conversación con el gran Fernando Savater también les haya servido de algo, porque la idea es que nosotros podamos utilizar esas experiencias geniales de otros pueblos para llegar nosotros también a madurar como sociedad. Sus libros, los de Fernando Savater, son casi incontables, ¿no? Más de 80 libros publicados. Me gustaría muchísimo que pudieran leer Ética para Amador o Política para Amador, El valor de elegir. Textos que son breves pero deliciosos y que puedan adentrarse e ir a buscar en el gran Savater experiencias brillantes de la intelectualidad, sus opiniones sobre Aristóteles. Les voy a traer en algún otro programa una conferencia que dicta sobre la filosofía aristotélica y creo que es una pieza maravillosa. Escríbanme al 0424-672-3597 si les gustaría que repitamos o que traigamos a este autor de nuevo. Volvamos a buscar conferencias, charlas sobre el gran Fernando Savater. Vamos a terminar de escuchar esta conferencia de esta noche. Claro, había algo, desde el principio hubo un sueño que era la de una ciudadanía europea efectiva. Es decir, una ciudadanía europea que tuviera también valores como los valores de las ciudadanías nacionales. Los Robert Schuman y Altiero Spinelli y otros fundadores de Europa lo que querían era alcanzar esa idea de una ciudadanía europea, que más o menos ha quedado, sí, como una promesa, pero que evidentemente son las ciudadanías nacionales estatales las que cuentan fundamentalmente. Pero el sueño de esa ciudadanía europea sigue siendo, yo creo, algo deseable, exigible, diría yo. Porque evidentemente tener una ciudadanía europea podría servir, si me permiten ustedes hablar en el lenguaje de los ordenadores y de Internet, la ciudadanía europea sería algo así como la copia de seguridad de las ciudadanías particulares. Cada una de las ciudadanías nacionales tendrían en la ciudadanía europea una especie de copia de seguridad que indicase cuáles son los valores, las garantías, los deberes que impone la ciudadanía. Y a esa ciudadanía, a esa copia de seguridad podrían reclamar cada uno de los ciudadanos europeos si sus estados nacionales no respetan esos valores. La ciudadanía europea nos daría un instrumento para ser ciudadanos más allá de nuestras fronteras y no simplemente de acuerdo con lo que nuestros gobiernos locales pretenden. Es verdad que eso impone un cambio de mentalidad, ahí la importancia de la educación. En uno de sus últimos libros, un filósofo español, pero que siempre vivió mucho en Estados Unidos y escribió en inglés su obra, Jorge Santayana. Santayana, en uno de sus últimos libros, dice: el problema
de todas las alianzas internacionales es que obligan a los miembros a vivir en parte gobernados por extranjeros. Todas las alianzas internacionales obligan a que efectivamente sean también los extranjeros los que intervengan en el gobierno, es decir, el que pongan limitaciones o pongan orientaciones. Eso es una alianza internacional. Es renunciar a la pertenencia en pro de ampliar la participación. Yo creo que las elecciones europeas que se van a realizar en mayo de este año van a ser sumamente importantes para el destino de esta ciudadanía europea. Por primera vez me parece que hay una seria posibilidad de que grupos políticos que no solamente no creen, sino que desprecian o que son hostiles al proyecto de la ciudadanía europea, adquieran una relevancia importante dentro de la nueva construcción europea. Yo creo que efectivamente lo que durante mucho tiempo siempre en Europa, saben ustedes, y las personas que han estado entre ustedes por cuestiones diplomáticas, etcétera, en contacto con el Parlamento Europeo, etcétera, en Europa siempre ha existido una especie de lo que llaman los anglosajones la lunatic fringe, una especie de lunatic fringe de opuestos, digamos, a lo que era Europa y que estaban ahí dentro, ¿no? Pero bueno, esta lunatic fringe ha ido adquiriendo un peso temible. Y a partir de mayo de este año, después de la triste experiencia del Brexit pues puede adquirir mucho más pesos. Por eso las elecciones de mayo de este año son, yo creo, muy importantes. Pero más allá de esta circunstancia que me parece que hay que prever y que exige la participación de todos, no podemos estar pensando que los gobiernos van a resolver la cosa. Los ciudadanos tenemos que tomar en cuenta y participar y exigir la participación en estas elecciones. Pero aparte de eso, tenemos que pensar también en lo que decía Umberto Eco de acuerdo con aquello del alcalde de Milán. Es decir, bueno, ya hay algunos a los que no vamos a convencer, pero ¿qué decimos a los jóvenes? ¿Cómo enseñamos a los jóvenes? ¿Cómo enseñamos a los jóvenes a que admitan, a que entiendan este proyecto? John Kenneth Galbraith, aquel economista y sociólogo canadiense que fue profesor en Harvard casi toda su trayectoria, Galbraith en uno de sus últimos libros también decía: todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Y es verdad, los ignorantes tienen voto como las personas que no lo son. Entonces, si dejamos, por supuesto me refiero a una ignorancia, no la ignorancia en cuestiones científicas o en cuestiones de otro orden histórico, porque todos ignoramos muchas más cosas de las que sabemos y, en fin, pues es evidente que habrá quien no sepa cuál es la función fanerógama de las plantas o dónde está en el mapa Tegucigalpa. Es decir, bueno, esos son ignorancias que todos tenemos y para las que se puede acudir a Wikipedia o a lo que ustedes quieran. Pero hay una ignorancia peor, que es la ignorancia de quien no comprende los argumentos que alguien expone a favor de una cosa u otra. El que no es capaz de leer un texto que vaya más allá de la crónica deportiva del domingo. La ignorancia de quien no sabe persuadir ni ser persuadido. Es decir, yo vengo desgraciadamente de un país en el cual la gente tiene orgullo ser inasequible a la persuasión. O sea, yo tengo amigos de mi provecta edad que dicen: yo pienso lo mismo que a los 18 años. O sea, señal de que ni a los 18 años ni ahora ha pensado nunca nada. En todo caso, se le metió alguna idea en la cabeza, como esas moscas que se meten dentro de una botella y se quedan zumbando dentro sin encontrar la salida, y a eso él cree que eso es lo que piensa. No. Digamos, cambiar de ideas, evidentemente, es la forma de demostrar que uno piensa.
evolucionar con las ideas es una forma de demostrar que uno piensa, y la educación está para eso. Es decir, tenemos que preparar a las personas primero para ser capaces de exponer persuasivamente sus demandas sociales. Muchas veces la violencia nace allí donde las demandas sociales no se saben expresar bien, o quien tiene unas demandas sociales que no puede expresar bien porque serían inaceptables para los demás, y de ahí se recurre a la violencia. Entonces hay que ser capaz de persuadir y también ser capaz de ser persuadido, es decir, de escuchar y cambiar de opinión de acuerdo con lo que a uno le digan, si es que el peso de la razón pues, influye. Bueno, todo esto forma parte del contexto de la ciudadanía, y yo, en la modestísima medida en que pudiera, llamaría a los jóvenes, que son los que tienen en su mano y van a tener, para bien o para mal, la experiencia de lo que ocurra en Europa. Primero, que piensen que no va a haber destino de pueblos dentro del contexto europeo ya sin contar con Europa. El suponer que alguien se va a salvar solo en una balsa mientras los demás se hunden en el mar y se los comen los tiburones, eso no existe. Es una forma falsa de verlo. O salvamos Europa en lo bueno que tiene, en su ciudadanía, etcétera, o probablemente vamos a perecer localmente, pero vamos a perecer todos los países. Entonces yo creo que eso está en manos de los jóvenes y está en manos de quien tienen que educarlos. Y a eso me gustaría mínimamente haber contribuido, y en cuyo caso pues me sentiría muy contento, y sobre todo ya estoy muy contento en cualquier caso de haber podido aquí estar con ustedes, hablar otra vez aquí en Varsovia, y les agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, así vamos llegando al final de nuestro programa. Yo creo que hay que retomar esa idea del Sabater. El problema venezolano es que ninguna de las dos partes, y sobre todo la parte que gobierna, quienes están gobernando en este momento, quienes tienen el poder absoluto, no quieren dejarse convencer por la otra parte. Y eso es parte de la ciudadanía. Si no tenemos la capacidad de convencernos mutuamente con argumentos, si perdemos la capacidad del diálogo, señores, estamos perdiendo nuestra condición de ciudadanos. Debemos rescatar, sembrarle a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y pensar que el futuro debe ser construido a partir del convencimiento, del diálogo, del encuentro, de las capacidades de enfrentar nuestras diferencias, y no sentirnos orgullosos de tener una razón absoluta impermeable a la razón de los demás. Vamos a hacer un esfuerzo por compartir estos mensajes de Sabater y por intentar transformar brevemente nuestro entorno. Si a usted le sintió, o si usted entendió lo que estuvimos escuchando esta noche, si tiene una opinión parecida a la de Sabater, una opinión contraria, me gustaría saber. Envíenme al 0424-672-3597 sus opiniones, y de esa manera, bueno, podemos empezar nosotros un diálogo interno, ¿no? Sobre qué es lo que necesita el país para conseguir entendimiento, para conseguir nuevas y maravillosas formas de conseguir soluciones, de generar cambios en positivos y firmes, porque los políticos nos hablan de propuestas y de ideas, pero son propuestas e ideas que son pañitos de agua tibia, son soluciones momentáneas a problemas que venimos arrastrando desde el siglo XIX, que venimos arrastrando desde la corona española. Entonces vamos a intentar contribuir al cambio, y esa contribución se hace leyendo, formándonos y creando una base sólida. Me encantó aquella idea de que los hombres no echan raíces, sino que tienen pies, y por eso debemos andar, caminar y darnos cuenta de que todos somos una multiculturalidad y tenemos la posibilidad de tener diferentes ideas y principios. Vamos a despedirnos ya. Envíenme sus comentarios al 0424-672-3597. Nos escuchamos el día de mañana de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Y antes de despedirme, lo que siempre les pido: por favor, sean felices, lean poesía.